tal? Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur, ya nosotros listos para revisar nuestra actualidad deportiva y estos son nuestros titulares más destacados del día de hoy. La World Sailing confirmó las sedes para las competiciones de vela en la próxima cita olímpica Los Ángeles 2028. Continúan los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Y la selección de México triunfó en el Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Así comenzamos Deportes Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta media hora del acontecer deportivo aquí en Deportes Telesur. Nosotros iniciamos en información contándoles que la World Sailing confirmó las sedes para las competiciones de vela en la próxima cita olímpica Los Ángeles 2028. World Sailing confirmó las sedes para las competiciones de vela, dividiendo los eventos entre el puerto de Los Ángeles y Belmont Shore en Long Beach. Esta estrategia busca aprovechar las condiciones de regata favorables y las oportunidades óptimas de visualización para los espectadores con fondos costeros. Recordemos que Belmont Shore, con su historial como sede olímpica en 1984, albergará en esta oportunidad los eventos de tabla windsurf masculino y femenino y kite masculino y femenino. Posteriormente, la acción se trasladará al puerto de Los Ángeles, que ya será sede del Sail GP de Los Ángeles en 2025 para las regatas de botes, dinghy masculino y femenino, skiff masculino y femenino, dinghy mixto y multicasco mixto. Los eventos se llevarán a cabo consecutivamente, comenzando con las tablas en Long Beach. La decisión ha sido bien recibida por World Sailing, destacando las excelentes condiciones que ofrecerán ambas ubicaciones para los atletas. Bien, cambiamos de tema para contarles que los latinos siguen dando de qué hablar en el Grand Slam de Wimbledon. Ahora, el argentino Mariano Navone brilló en su debut en el torneo. El tenista Mariano Navone se impuso en su primer partido del cuadro individual masculino de Wimbledon en una sorprendente victoria sobre el canadiense Denis Shapovalov. El duelo, que duró 2 horas y 28 minutos, comenzó adverso para Navone tras ceder el primer set por 6-3. Sin embargo, reaccionó con fuerza, ganó el segundo por 6-4 y luego dominó los dos siguientes sets 6-1 y 6-4 para sellar su triunfo. Y de esta manera, Navone y su compatriota Solana Sierra se convirtieron en los únicos tenistas argentinos que avanzan a la segunda ronda del Grand Slam. Y ahora Mariano se va a medir al español Pedro Martínez. En noticias del ciclismo se dio a conocer que el belga Remco Evenepoel va a liderar al equipo Soudal Quick Step para el Tour de Francia 2025. Recientemente, el equipo originario de Bélgica reveló al grupo de 8 ciclistas que portarán sus colores para la venidera edición 112 del campeonato de ciclismo más prestigioso de todos, que dará inicio este próximo 5 de julio, donde el líder de este proyecto es nada más y nada menos que Remco Evenepoel, quien en 2024 se subió en el tercer escalón del podio en la tabla general, siendo así el primer ciclista belga en subirse al podio de la tabla general en más de 40 años, destacando que Evenepoel también se consagró con la presea de oro durante los Juegos Olímpicos de París, siendo acompañado por su compatriota Tim Merlier, quien actualmente es el campeón de Europa, marcando así su regreso a la Grande Boucle, que ya no participaba desde 2021. Completando la lista se encuentran el italiano Mattia Cataneo, Pascal Ecord de Países Bajos, a los debutantes Valentin Paret Peintre e Ilan van Wilder, además del alemán Maximilian Schamann y al belga Bert van Lepberger. Y la Federación Internacional de Boxeo World Boxing, avalada por el Comité Olímpico Internacional, comenzó este martes 1 de julio a realizar pruebas genéticas obligatorias con el fin de verificar el sexo biológico de los boxeadores. Los test de género, que se aplicarán a deportistas mayores de 18 años, se realizarán mediante la técnica de PCR, reacción en cadena de polimerasa, utilizada para detectar material genético específico. World Boxing se convierte así en la primera federación en implementar esta medida,
cuyo objetivo es garantizar la seguridad de todos los participantes y asegurar condiciones de competencia equitativas. En el comunicado oficial se mencionó el nombre de la boxeadora olímpica argelina Imane Khelif. El presidente de World Boxing, Boris van der Borts, pidió disculpas a la Federación Argelina de Boxeo por referirse públicamente a Khelif y aseguró que no se le permitirá participar en torneos organizados por la federación hasta que se someta a una prueba de verificación de sexo. Y el ministro del Deporte venezolano Franklin Cardillo se reunió con miembros del equipo organizador de los Juegos Escolares 2025 para afinar los últimos detalles. Solo restan 30 días para el inicio de la fase nacional de los Juegos Escolares y la máxima autoridad del deporte venezolano informó sobre los adelantos en relación a la logística para garantizar el éxito de los mismos. De igual manera conversó sobre el recorrido que realizará el Fuego Patrio, que pasará por cada rincón del país y así pueda ser disfrutado por todos los venezolanos hasta su llegada para la inauguración del 1 al 16 de agosto en los estados Yaracuy, Falcón y Lara, que serán el escenario de esta gran fiesta deportiva, la disciplina y la pasión juvenil. Y a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, las autoridades francesas garantizarán que el agua del río Sena sea segura para el disfrute de los ciudadanos este verano. Según las autoridades, los parisinos y turistas podrán sumergirse en el río Sena a partir del 5 de julio, donde el público podrá acceder a 3 zonas de baño en Bras Marine, en el corazón del centro histórico, en el barrio de Grenelle, al oeste de París, así como en Bercy. En 2024, en el marco de los Juegos Olímpicos, se instalaron estaciones de tratamiento de agua, tanques de almacenamiento y conexiones al sistema de saneamiento en los barcos parisinos. Como parte del plan recreacional y deportivo, en estas localidades que estarán abiertas para el público, contarán con pontones equipados con un solarium, piscinas seguras para familias y niños. Además, una base náutica ofrecerá clases gratuitas de kayak. Cabe destacar que según la Federación Francesa de Asociaciones de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente, las pruebas previstas de salubridad son insuficientes y que las banderas informarán a los bañistas sobre los niveles de contaminación en el agua todos los días. Y si llueve, los sitios probablemente cerrarán al día siguiente. En Etiopía ha surgido una polémica en torno a las edades de algunos atletas, especialmente en categorías juveniles, donde se ha cuestionado si sus edades registradas corresponden a la realidad. La Federación de Atletismo de Etiopía reveló detalles sobre las pruebas de edad de los deportistas inscritos para participar en el Campeonato Nacional Juvenil. El evento era clasificatorio para el Campeonato Africano que se realizará en Abutuga, Nigeria, y tendrá la participación de atletas menores de 18 y 20 años. De acuerdo a los estudios realizados, más del 70% de los atletas etíopes inscritos para ganarse la clasificación al Campeonato Africano eran mayores a las categorías en las que estaban anotados para competir, por lo que fueron descalificados. En total, de los 76 deportistas inscritos en las competencias para menores de 18 y 20 años, tan solo 22 eran aptos para participar. En total, 6 hombres y 16 mujeres tenían la edad indicada, mientras que el resto era mayor. Por otro lado, la cifra de deportistas a causa del genocidio en Gaza ya asciende a casi 800 pérdidas, siendo un poco más de la mitad de ellos futbolistas. Cerca de 800 atletas han perdido la vida debido a los ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023. La vicepresidenta de la Asociación Palestina de Fútbol, Susan Shalabi, confirmó la devastadora cifra de 786 deportistas fallecidos en diversas disciplinas, con la mayoría de las víctimas en Gaza y algunos casos en Cisjordania. El fútbol ha sido el más golpeado, con 436 futbolistas entre los asesinados, incluyendo figuras prominentes como Mohamed Barakat y Hani al-Masdar. La tragedia se extiende a la infraestructura deportiva, con 288 instalaciones parcial o totalmente destruidas, 21 de ellas en Cisjordania.
Esta alarmante situación ha llevado al capitán del fútbol palestino, Mohamed Rashid, a calificar los hechos como un exporticidio. La comunidad deportiva global se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes donde la pasión por el deporte se ha visto truncada por la violencia. Así nos vamos a una breve pausa aquí en Deportes Telesur, ya volvemos con más. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en materia de fútbol les contamos que hoy terminan los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 y el Real Madrid se enfrenta con la Juventus en la búsqueda de su pase a los cuartos de final. En un partido de múltiples emociones, los dirigidos por Xabi Alonso lograron su pase a los cuartos de final luego de vencer 1-0 a la Juventus con un gol de Gonzalo García al minuto 54 del encuentro. Ahora el próximo rival de los españoles será quien gane el encuentro que cierra los octavos de final entre el Borussia Dortmund y el Monterrey. Y precisamente este último encuentro de los octavos de final entre el Borussia Dortmund alemán y uno de los equipos revelación de este torneo, el Mundial de Clubes 2025, el equipo Monterrey de México, será el día de hoy a las 9 de la noche en el estadio Mercedes-Benz. Y cada vez falta menos para determinar quién será el nuevo campeón de la Copa Oro, otra de las competiciones, por lo cual este próximo miércoles se disputarán las semifinales de este torneo. Durante la jornada de este 2 de julio tendrá lugar el encuentro entre la selección de Estados Unidos contra Guatemala. En el escenario será el Estadio City Park a las 7 de la noche. El conjunto estadounidense tuvo que derrotar a la selección de Costa Rica en penaltis, mientras que Guatemala se impuso contra Canadá también por la vía de los penaltis para llegar acá. Y posteriormente el cruce entre México y Honduras tendrá lugar a las 10 de la noche en el estadio de Santa Clara en California. Para conseguir su cupo a esta instancia, México tuvo que imponerse contra Arabia Saudita 2-0, mientras que Honduras derrotó a Panamá por penales. En más notas del fútbol les contamos que Salomón Rondón se despide del Pachuca y regresará al fútbol europeo con el club recién ascendido Real Oviedo. El delantero venezolano se convirtió en un jugador valioso para el fútbol mexicano desde su llegada al Pachuca, lo que le permitió tener esta nueva oportunidad en España. Luego de conseguir el ascenso a la primera división, el club Real Oviedo, que también es propiedad del grupo Pachuca, realizó el traspaso de Rondón, preparándose para su nuevo desafío en la liga. Con su destacada trayectoria, Rondón está ahora en su tercera oportunidad de jugar en un equipo español, recordando que también vistió con el uniforme de Las Palmas y el Málaga. Asimismo, Rondón expresó a través de sus redes sociales su agradecimiento con el Pachuca, confirmando su salida. El pasado fin de semana, en el partido entre Alianza Lima y el Melgar, surgió una polémica por un penal cobrado a favor del conjunto blanquiazul, el cual fue objeto de análisis posteriores al partido, los cuales dictaminaban que nunca se debió cobrar debido a una falta previa. Así que les contamos a continuación los detalles. Con sufrimiento, temple y algo de polémica, Alianza Lima sacó un resultado positivo de su visita a Arequipa y venció por 1-0 a Melgar en un partido clave por la fecha 17 del torneo Apertura 2025.
Sin embargo, la polémica llegó a los 84 minutos. Vasco Sawyer fue derribado en el área y tras revisar el VAR, el árbitro Jordi Espinosa cobró penal para Alianza, lo que desató la furia de los rojinegros, quienes reclamaban una acción previa no sancionada a su favor. Dicha acción causó duras críticas por la decisión arbitral y la falta de intervención del VAR. En medio del debate, Miguel Sime, asesor FIFA, difundió un análisis técnico sobre esa jugada específica y apuntó que hubo un penal erróneamente no sancionado. De acuerdo al ex árbitro argentino, el jugador de Melgar fue claramente derribado de forma imprudente dentro del área y aseguró que la falta reunía todos los elementos técnicos para sancionar la pena máxima. También criticó que el VAR, pese a tener herramientas para intervenir, no cumplió con su función correctiva. El futbolista argentino Ángel Di María se despide del Benfica de Portugal. Y es que a través de sus redes sociales, Ángel Di María publicó un mensaje de despedida del Benfica, club en el que jugó en 2 etapas, la primera entre 2008 y 2010 y la segunda entre 2023 y 2025. En su emotivo mensaje expresó, entre otras cosas, que fueron 2 etapas hermosas en su vida y agradeció a Portugal y a todos los benfiquistas del mundo. En total, durante sus 2 etapas con el club disputó 216 partidos, marcó 51 goles, dio 53 asistencias y ganó 5 títulos. Ahora el futbolista de 37 años va a regresar al Club Rosario Central en Argentina, donde planea cerrar su ciclo futbolístico. Y por otro lado, el delantero Ansu Fati iniciará un nuevo capítulo en Mónaco tras llegar cedido del Fútbol Club Barcelona. Este martes, el FC Barcelona ha oficializado la cesión de Ansu Fati al Mónaco con opción de compra hasta el verano de 2026, no sin antes renovar su contrato hasta junio de 2028. Esta decisión se fundamenta en la escasa participación del joven delantero en la temporada 2024-2025, donde solo sumó 298 minutos en 11 partidos, 6 de la Liga, 4 de Champions y 1 de la Copa del Rey, sin anotar goles ni asistencias. En tal sentido, la salida de Fati, de 22 años, busca que recupere la confianza y minutos de juego. Ansu, quien ha estado afectado por una serie de lesiones desde el año 2020, las cuales frenaron su proyección, resultaron también en su poca estadía en las canchas. Así nos vamos a una breve pausa aquí en Deportes Telesur, ya volvemos con más. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en esta parte les contamos noticias de béisbol, y es que la selección mexicana se llevó la victoria ante las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, 4-3. Por primera vez en la historia, el Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol se disputó entre un equipo de peloteros del circuito llamados Estrellas LMB y otro equipo de selección mexicana, quienes se llevaron la victoria luego de un partido extendido por la lluvia. La primera carrera llegó para las Estrellas gracias al bate de Robinson Cano, quien conectó un cuadrangular solitario en el 4º inning, y en la 5ª entrada ampliaron la ventaja 3-0. Por su parte, Art Charles la sacó del estadio en la 6ª entrada para darle las primeras 2 carreras a la 9ª mexicana, y el 4-3 se dio con un hit de Jesús Favela para alcanzar la victoria en esta competición. En la MLB, el venezolano Wilyer Abreu lideró la victoria de los Medias Rojas de Boston con un jonrón y grand slam frente a los Rojos de Cincinnati. El cuadrangular número 15 de Wilyer Abreu en esta temporada se convirtió en el momento más memorable, con un dantesco batazo que se convirtió en jonrón dentro del campo.
en la victoria de los Medias Rojas sobre los Rojos de Cincinnati 13-6 en el primer juego de la serie de 3. Abreu conectó el primer Grand Slam de su carrera, siendo apenas el sexto jugador en la historia en lograr un jonrón dentro del parque y un Grand Slam por separado en un mismo juego, y el primero desde Roger Maris en 1958. El toletero venezolano se fue de 5-2 en este encuentro con 5 carreras remolcadas y dejó su promedio de bateo en .256. Bien, ahora pasamos a las acciones del Mundial de Baloncesto Sub-19, donde Argentina derrotó a la selección de Mali con un resultado de 75-66. La jornada que se disputó este martes significó el cierre de la fase de grupos, donde ambas selecciones llegaban a este cruce con una victoria y una derrota. Sin embargo, Argentina dominó plenamente el primer cuarto, con un resultado de 20-13. Y a pesar de contar con una significativa ventaja, el conjunto de Malí se encargó de ir recortando esa brecha a lo largo de los siguientes 2 cuartos, provocando así una mínima diferencia de 52-51 a favor de Argentina antes de iniciar el último periodo. Pero en ese último cuarto, la selección albiceleste selló su triunfo 75-66, que les permite terminar en el segundo lugar del Grupo A, con 5 puntos, teniendo como mayor exponente Tyler Kropp, que dejó una actuación de 24 puntos y 9 rebotes, mientras que por el lado de Mali tuvieron a Youssouf Traoré con 17 unidades. Y siguiendo con otros resultados de esta última jornada, Nueva Zelanda cayó frente a la selección de Serbia con un marcador de 103-97, mientras que Alemania se impuso ante Canadá 104-88 y para finalizar el conjunto de Eslovenia se impuso ante China con un resultado de 99-82. Y en otras noticias de este Mundial de Baloncesto Sub-19 de la FIBA, el quinteto de Jordania se negó a jugar contra Israel. La selección jordana no se presentó al recinto deportivo para su enfrentamiento con Israel. Esto en el marco de la fase de grupos del Campeonato Mundial Sub-19, donde forman parte del Grupo C junto a los anfitriones Suiza y República Dominicana. En un comunicado oficial, la Federación de Baloncesto de Jordania dijo que había solicitado a la Federación Internacional de Baloncesto que cancelara el partido. Representantes del equipo de Jordania afirmaron que la decisión busca proteger a los jugadores de posibles acosos y se alinea con sus principios y posiciones firmes en tales circunstancias, añadiendo también que la medida se tomó tras la votación unánime de la Junta Directiva de la Federación para cancelar el partido. Así despedimos el programa del día de hoy aquí en Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Deportes_Telesur en Instagram, Telesur TV y Deportes Telesur en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.